En el episodio de hoy, Tony Robbins nos explica cómo convertir el sufrimiento en propósito y entrenar tu mente para el cambio en Diario de un CEO. En Red Pill analizaremos el mejor debate hasta la fecha hablando de inmigración, economía y familia. En Zen Talks, el cardiólogo José Avellán explica cómo el miedo, el estrés y el ejercicio físico mal aplicado pueden dañar tu corazón. Bitcoin para principiantes y expertos. Un episodio en el canal de Fer Miralles entrevistando a Sergi, un abogado especializado en activos digitales, que te servirá para entender o perfeccionar todo sobre Bitcoin. Permutas, pases, proindivisos, todos estos conceptos del sector inmobiliario explicados por José Muñoz en un nuevo podcast, Rompiendo el Mercado. Y para finalizar esta semana en BLV, José y Eric han entrevistado a Tony Nadal, donde han hablado temas como el liderazgo, la educación del carácter y el valor del esfuerzo real. Bienvenidos al episodio 20%. Número redondo. Redonda como sigo yo porque me he apuntado al gimnasio, pero todavía no he ido. Pues hablando de propósitos, tengo actualizaciones. Me he traído la agenda, ¿vale? Y evidentemente a lo mejor no veis nada, pero esta semana he entrenado 2 días solo. A ver si llego el mapa mundi. Esta agenda es la leche. Aquí está. Aquí tenéis el calendario y tenéis 2 días apuntados en un circulito. Ah, muy bien. ¿Vale? De momento llevamos 2 de 121, ¿vale? El primero ya lo visteis en una historia. De hecho, tengo bastante conocidos, gente del trabajo, lo que sea, que me han dicho, ¿y que te has apuntado a correr o qué? Y yo siempre he ido, lo que pasa que no lo he grabado ni nada, pero hace tiempo pues sí que iba bastante y demás. Y he podido solamente lunes y viernes porque es que me lío, me voy a pasar al Bluffy y estoy 3 horas porque me encuentro con gente, hablo y llego y digo, es que son las 9 de la noche, ya no puedo ir. Pero bueno, y aparte cosas este fin de semana tampoco he podido porque he tenido que ayudarle a mi madre y demás. Entonces, de momento es una semana de 2 días, está mejor que la semana pasada 0, ¿vale? Y mejor que Andrea, que también lleva 0 de momento. Y lo del propósito de las flexiones ya lo veremos, ¿vale? Segundo propósito, el libro, aunque ya lo visteis en la historia, va a ser Aprendiendo de los Mejores, que es un libro donde, por ejemplo, mira, uy, Dios mío, que por la primera página que he abierto es... Flipa, la primera página que he abierto y no sé ni nombrarlo. Jiddu Krishnamurti, ¿vale? Se ve que fue un conocido escritor y orador indio en temas filosóficos y espirituales. Esto no estaba preparado de que lo leyera, pero básicamente son como las personas más influyentes de la historia, a lo largo de la historia, y te cuenta un poco de su biografía, en plan, a grosso modo. Pero está gente que conocéis más, como por ejemplo Jeff Bezos y demás, que ya lo dije en la historia también. Entonces me parece un En este libro tiene que estar la persona de la que voy a hablar en el primer podcast. Seguro. A ver, déjame ver. No lo sé. Sigue hablando tú. Vale, y no hagas mucho ruido. Y por último, he visto un podcast esta semana. El segundo. ¿El segundo? Vale, ahora dirás quién es. He escuchado esta semana un podcast de Red Pill, que de hecho creo que es con el que empiezo, donde J me ha recomendado un libro, o sea, ha recomendado a la audiencia, y creo que va a ser mi segundo libro que me lo tengo que comprar. Se llama Historia de la Banca Central y la Esclavitud de la Humanidad, escrito por Milton, que es un director de banca surafricana. Entonces tengo que ver a ver si lo puedo encontrar o qué, pero me parece bastante interesante porque pega de lleno a todo el sistema bancario actual, a todo el sistema de la moneda que tenemos, que es una estafa en general. Oye, una cosa. ¿Y mi micro? No se te oye, no se te oye. Bueno, Hola, vale, vamos a acabar la introducción. Repartimos el sonido, no pasa nada. ¿Vale? Y nada, el último propósito que me queda, aparte de leer y entrenar, es en pareja. Esta semana era la que íbamos a hacer la cita,
una cosa ha llevado a la otra y a la otra y a la otra y ninguna de esas ha sido la cita. Entonces, Yo tengo mi tarde de juegos preparada. ¿cuándo? ¿Hoy? No. Pero te va a gustar, va a ser especial. ¿Esta semana que viene? A lo mejor, Tiene que ser antes de que acabe el mes. cuando acabe el mes. 2 Está. semanas quedan. Claro, 2 semanas me quedan, no pasa nada, tengo tiempo. Bueno, y la cita seguramente dije que iba a ser esta semana, pero no ha surgido así. Hemos ido a comprar y quería comprar un chuletón para hacerlo también, pero entre que ha llovido y tal, y no lo he comprado, el chuletón, la verdad, no ha cuadrado todo. Entonces, miro a ver si esta semana que viene puedo pasarme, lo compro y tendréis la foto. Lo que más me cuesta no es comprarlo y hacer la cita, sino lo que más me va a costar va a ser acordarme de hacer una foto. Eso es lo que más me va a costar. Ya. Pero bueno, ese es mi recap de toda esta semana de No, pero toda- a mí me gusta hacer fotos a Aesthetic cuando Eso sí, hacemos así eso sí, cosillas guay, guay. un vídeo. Uy, Pero bueno, pues ahora cerramos. Vale, yo el ¿Tienes tema ya... tu intro? Sí, finalizada. Sí. Vale, pues yo quiero traer un tema que me ha pasado esta semana, ¿vale? Nosotros estamos en modo ahorro 100% porque tenemos la meta. Tenemos, es que realmente o sea, es más raro tenerlo aquí en medio que tenerlo delante, ¿sabes? que no se puede. Pues, como decía, tenemos la meta en pareja de en un año y medio, comprarnos una vivienda, ¿vale? Actualmente la vivienda en la que estamos es de José, que se la compró él hace 3 años, él solo. Y ahora tenemos la meta de comprarnos otra vivienda. Probablemente sea comprarme yo, ¿vale? De hecho, el ahorro lo estoy haciendo yo, apalancándome en la ayuda de José. Entonces, para... No chilles tanto, por favor. ¿Estoy gritando? Es que luego cuando editamos y lo pasamos por el filtro de IA, creo que tú tienes un tono tan agudo y tan alto todo el rato que a mí se me metaliza tanto por eso. No tiene nada que ver. Sí, porque como que tú estás en un nivel y cuando me quieres subir a mí para igualar, Es sí, que es que yo te noto todo el rato muy alta. Es que tengo la voz muy alta. Y yo también. Y yo también. Vale, pues hablo más bajito. Vale. La cuestión es que somos unos rellenos. La cuestión es que para conseguir ese objetivo hemos trazado un plan con unos números, con unos cálculos, y en esos cálculos no entra irme a San Fermín. ¿Junio es? Junio, 7 de julio. ¿Qué estás saltando? Sí, 7 de julio. 1 de enero. Bueno, pues en ese plan de ahorro no entra irme a San Fermín, ¿vale? Pero sí que entra ahorrar y juntar dinero todos los meses para en abril ir a las fiestas de mi pueblo, que para mí es como una fecha súper señalada. ¿Qué pasa? Que mis amigas me han ofrecido y han creado un grupo para irnos todas a San Fermín. ¡Qué guay! ¡Qué maravilla! Podemos coincidir todas, podemos todas coger vacaciones. Pero no se puede tener vivienda, ahorro, fiestas del pueblo, San Fermín, comprar cosas para casa, comprarme una chaqueta nueva, Problema. cualquier cosa que pueda surgir con el coche. Hay muchos gastos a lo largo de un mes y más a lo largo de un año. Y entonces aprender a decir que no es difícil. Me ha costado, lo he meditado y les he tenido que decir no puedo a todo o una cosa o la otra. Y obviamente prefiero las fiestas de mi pueblo. ¿Por qué? Pues para mí tienen más valor sentimental que ir a San Fermín a no ver nada. Entonces he decidido no ir a San Fermín, pero era un poco la reflexión que quería hacer aquí en la introducción de lo importante y lo difícil que es decir que no. Y sobre todo cuando se trata de pelas y de fiesta y de amigas, ¿sabes? Que no ves durante... Claro, además son mis amigas del alma que no viven donde yo vivo. Entonces, claro, es que es una putada, porque es como, no es la única, pero es de las pocas veces al año que podemos coincidir todas. Y claro, pues tengo que decir que no a eso y luego ver fotos y vídeos de ellas pasándoselo pipa. Y yo aquí, ¿sabes? Pero Tú... dentro de un año yo las veré en mi propia casa. Que bueno, una de ellas ya tiene su propia, Nazaret ya tiene su propia vivienda. Pero bueno, la cuestión es esa, que os traslado esa motivación y esa determinación Va a decir no. para decir que no. No solo en tus propósitos, sino en la vida en general. Aprended a decir que no. A mí me cuesta, pero bueno, aprenderlo. No, pero lo has conseguido. Lo he conseguido y
y más importante incluso que decir que no es mentalizarte después de haber dicho que no y sentirte Claro. bien. Y estar cerciorada de que efectivamente he dicho que no porque quiero decir que no, ¿sabes? Porque, a ver, no, realmente quiero decir que sí. Pero en este momento actual quiero decir que no porque va en contra de mi propósito, ¿sabes? Entonces, es el hackeo ese mental, es una historia. Pero bueno, nada, yo finalizo también mi parte de la introducción. Me he acordado de una cosa, que ya sé que había finalizado yo mi Vale. parte de introducción, pero esta semana he escuchado varios podcasts que uno es bestial, lo hemos escuchado un poquito al principio, que no lo hemos acabado, pero es el de Anormal, Ah, vaya. que es que te rompe por completo porque es una persona que come carne, que está hecha a la antigüedad y todo eso, o sea, en plan, va descalzo, sol, luz roja, ese tipo de cosas muy saludables y rompe mucho los esquemas y yo llevo tiempo siguiéndolo y me mola. Evidentemente no comparto del todo porque no hay que comprar el pack completo, hay que ser crítico, pero no vengo a hablar de ese ahora en la introducción, sino del de Jordi Wild, que esta semana ha entrevistado a Ibai, ¿vale? Y digo yo, voy a escucharlo simplemente para ver un poco porque me queda tiempo de sobra esta semana y digo, no creo que aprenda o traiga algo interesante para decir a nadie. Pero sin embargo he aprendido una cosa y creo que va a ser muy valiosa y a partir de ahora vamos a ver el cambio muy drástico. Y diréis, ¿cuál es? Y pues sí, es subir los vídeos de YouTube como los estábamos subiendo hasta ahora, es un error. Porque los estábamos subiendo a más 18, es decir, mayores de 18 años para adultos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, hombre, decimos alguna me cago en la puta o algún insulto, alguna cosa que nos cabreamos o lo que sea, nos metemos con los políticos, decimos Hablamos de asesinos en serie, asesinos en serie, asesinatos, tal, esto, lo otro. prostitución. Exacto. O sea, hablamos de sexo, hablamos de muchas cosas y decimos, hostia, pues estos son temas de 18 años. Pero sin embargo, no es así. El más 18 son cosas explícitas, cosas de verdad que están como increpando a la gente o animando a la gente para una rebelión, ir a matar a alguien. O sea, es decir, eso es más 18, lo nuestro no, lo nuestro es informativo. Y la casilla de más 18 no hay que ponerla y a partir de ahora no las vamos a subir a más 18. ¿Por qué? Porque según Ibai y Jordi, ¿vale? En teoría, YouTube te mata el vídeo, o sea, te mata el vídeo, las pocas reproducciones que hemos tenido que son bastantes para mí, algunos con 300 visualizaciones, son totalmente orgánicas, pero nivel orgánico 100%. Porque en teoría YouTube no te da sugerencia, o sea, no le da la sugerencia a nadie de ese vídeo, si es más 18. Es decir, te lo mata en cuanto a las sugerencias. Y es de ahí donde vienen muchas visualizaciones. Del móvil, de la tele, incluso de sugerencias de vídeos que más o menos te gustan y tal. Pues a partir de ahora hay que cambiar y vamos a poner la casilla de para todos los públicos, porque realmente esto un chaval de 15 años puede escucharlo para poder intentar ahorrar desde su temprana edad para poder comprarse una casa mucho antes que incluso yo o ella, ¿sabes? Entonces, a partir de ahora, yo creo que no iba a aprender nada en ese vídeo, pero he aprendido que tenemos que poner la casilla de para todos los públicos. Así Qué que, guay, me parece súper interesante, ¿eh? Un buen tema para la introducción. pero bueno, 3 horas de vídeo y es tipo, lo único que he sacado. No lo he escuchado todavía, Claro, pero esto es más entretenimiento y un poco pues curiosear, ¿no? De la vida de Ibai. es la historia de adelgazado 70 kilos. ¡Wow! No sabía que eran tantos. 70 kilos. ¿Qué cuánto pesaba? ¿150? ¿Cómo va a pesar 150 kilos? Eso es físicamente imposible. No, no es imposible. ¿150 kilos? Sí, Madre mía. O sea, se ha quitado a un yo. Sí. 70 y algo, pero eso menos. Por ahora no. A mí sí. Pero bueno. A mí sí que me ha quitado. Bueno, no, a mí 70 y 3 paquetes. Yo menos 3 paquetes de arroz. Vale. Vamos a cortar ya que nos estamos enrollando. Vamos a empezar, que empieza Andrea. Vamos a empezar con el primer análisis de esta semana. Y vamos a poner otro micro. Que imaginaos lo potente que es que aparece en el libro de José, que lo he visto. Además, el segundo después de Amancio Ortega. Casi. Yo me escribiré la biografía mía al final con vos. También, ¿no? Claro. Bueno, vamos a por el primer análisis. Iniciamos el primer análisis de esta semana con mi podcast favorito, Diario de un CEO, Diary of a CEO. Me encanta ese podcast.
Es de los primeros que analicé. Creo que cada vez que analizo este podcast hago la reflexión. Creo que cada vez tienes un podcast favorito. No, es verdad. Y el de Spicy, O sea, es como mi podcast favorito inglés y español. vale. Vale, Claro. aclara eso porque si no la gente puede sacar hasta clips de Andrea, mi podcast favorito, Andrea, mi podcast favorito. Y de repente, pues son 7, vale. Pues mira, ojalá tuviéramos club de fans de Topcast. Lo tendremos, ojalá no lo tendremos. Bueno, como decía, Diario de un CEO esta semana se ha sacado el miembro viril. La semana pasada fue Marc Vidal. Sí, esta semana ha sido Diario de un CEO analizando al grandísimo Anthony Robbins. Tony Robbins, conocido mundialmente. Anthony es Tony, ¿no? Claro, No caía. claro. Está el segundo en tu libro y es Anthony Robbins, Tony Robbins. Bueno, veis que no empezaba a leer, ¿verdad? Ni segundo llega. Bueno, ha explicado un poco, o sea, ha sido un podcast como genérico, abordando como muchos temas muy importantes, ¿no? Él tiene bastantes libros y eres una persona, para el que no lo conozca, que no sé qué haces con tu vida, para empezar, pero él habla un poco sobre, o sea, él asesora a líderes tanto empresarios como atletas de élite, políticos, habla mucho de o sea, estrategias, ¿no? Tanto para la vida como para los negocios, hackea mucho el cerebro de las personas porque previamente se hackeó su propio cerebro, tuvo una infancia un poco turbia, digamos, ¿no? Y de hecho en el podcast empieza explicando cuál fue esa palanca que le hizo llegar a ser quien es hoy, qué es lo que lo impulsó de primeras, ¿no? He aprendido una palabra en inglés que es leverage, leveraje. Leverage es palanca, apalancamiento. Cuando tú te apalancas es leverage. I leverage on. Y lever también es palanca. Sí, pero creo, o sea, claro, palanca es lever y leverage es el apalancamiento. Claro, es el hacerlo. Esa palabra me gusta mucho. Claro, tú siempre hablas de apalancamiento, pues ahora ya lo sabes. Bueno, Leverage. exacto. ¿Lo he dicho bien? Leverage. Leverage. Es que es raro, es leverage. Leverage. Más o menos. Está bien. Bueno, pues como decía, habla sobre cómo los traumas infantiles te pueden definir o pueden liberarte por completo, ¿no? De tu vida. Explica que hubo un día clave, que para él fue el antes y el después, que fue el día de Acción de Gracias. No quiero contar la historia porque quiero que vayáis a escucharlo, porque además es muy bonita y como digo, pues muy importante para luego la sucesión de su vida. Me gusta porque dice que hay 3 decisiones que tomas en cada momento de tu vida, que es en qué te estás enfocando, qué significado le estás dando y qué haces después. Es decir, a ti te pasa cualquier cosa, ¿no? Y dices, ostras, me he tropezado. Y entonces, ¿en qué te enfocas? Quiero decir, ¿te estás enfocando en que te has tropezado? ¿O te estás enfocando en que estabas despistada o despistado? ¿Qué significado le estás dando? ¿Te estás autoconvenciendo de que eres torpe? ¿O simplemente te has despistado? Chicos, entonces, ¿cómo tengo que hablar? ¿Que estoy explicando una cosa importante? Vale, pero ¿No puedo hablar así? Vale. El significado de las cosas. No sé. ¿Cómo hablo? Es que me gusta el tema. Tengo que meterle intensidad. Bueno, continúo. Otros temas de los que habla son, por ejemplo, cómo la gente odia el sufrimiento, ¿no? Y no soporta estar pasándolo mal. Por eso, automáticamente te sientes mal, te duele la cabeza, te tomas un medicamento, sabes que algo te va a hacer daño, entonces no lo haces, pero algo que te va a hacer daño, aunque en el futuro te haga bien, como por ejemplo hacer deporte. Este es mi caso, ¿no? Pero yo lo hago desde la pereza. O sea, yo no lo hago desde la pereza y hay mucha gente que lo hace desde él. No me gusta sufrir, ¿no? No me gusta hacerme pasar por momentos difíciles, aunque luego la consecuencia sea más positiva. Habla del estrés, de cómo te construye o te destruye. La revolución del autocuidado, que es algo que a priori, o sea, él no lo rechaza, ¿vale? Porque obviamente tenemos que mirar por nosotros mismos, pero eso ha llevado a que
digamos que nos hemos obsesionado por nosotros, el yo mismo, mi comodidad, mi confort. Entonces hemos perdido como ese propósito, ¿no? De el colectivo, el servir a la sociedad y el buscar una cosa como un objetivo como más global y no tan egocentrista. Parece un psicólogo. Es un poco, No claro, estudio. es un poco gurú. No Sí, estudio. sí, sí, sí. No sé exactamente qué ha estudiado, pero él sí que estudió. Y, o sea, él dice que no le gusta que el término motivación, porque él no te motiva, sino que rasca en tu conciencia para buscar ese apalancamiento, ¿no? ¿Qué es eso que te hace avanzar? Por ejemplo, cuenta una historia en una de sus conferencias, él es conferencista, se dedica Hablar. exacto, a hacer charlas y tal por todo el mundo. Pues en una de sus charlas sacó una persona del público, una persona que no hacía deporte y bebía bastante alcohol. Físicamente no estaba bien, ¿vale? Y claro, era una persona joven, era una chica que tendría a lo mejor 30 años. Y le preguntó, ¿qué crees? ¿Cuánto crees que puede durar una persona con tus hábitos? Y dijo, 35 o 40 años. Y dijo, ¿y entonces qué haces? Que no te que no cambias. Que hace, porque es que no puedo, porque va en contra de mí. ¿Y qué pasa? Que antes de eso, ella le explicó que es vegana, cuida mucho el planeta y todo ese tipo de cosas. Y que tenía una hija. Y entonces él, claro, le dice, o sea, dice, después de lo que te he preguntado, ¿eso a ti no te cambia el chip? De decir, te quedan 5 años de vida. Y dice, es que no puedo, porque mi cuerpo no tira, tengo miedo. Y le dice, ¿y si te digo que cuando te mueras, la persona que va a estar con tu hija come animales? Y la otra, ¿qué? Ni de broma. Tengo que estar viva para que eso no pase, ¿sabes? O sea, encontró esa palanca en esa persona en concreto que es como una chorrada. Pero para esa persona en concreto funcionó. Pues él se dedica un poco a este tipo de cosas y te ayuda pues a encontrar lo que a ti personalmente te funciona. Es que hay, con este tipo de perfiles, hay una línea muy fina entre un vendehumos, porque son Claro. cosas. Porque claro, me viene a la cabeza una persona que se dedica a hablar, como por ejemplo Chados también, Sí. y a hacer cosas y tal. Y yo sé que, por ejemplo, este chico, ir a una conferencia de él, una entrada son 2.000 pavos. O sea, son una puta locura Sí. de dinero. Entonces, hay una línea tan fina, fina, fina entre un vendehumos y una persona que te puede ayudar de verdad, que es que, claro, yo sé la reputación que tiene este tío, pero es que hay muchas copias de él y Claro. gente que hace cosas muy parecidas. ¿Y por qué él no? También. A ver, ten en cuenta que esta persona lleva más de 40 años. No, 40, no, 50. Tiene 60 y pico. Y empezó a moverse en todo este mundo a los 17, 18 años. Tiene 60 y pico años. Lleva unos 50 años dedicándose a esto. Él es de los primeros. Claro, pero esa es la legitimidad del ser el primero, ¿vale? Vale, él tiene la legitimidad de ser el primero y de todos los objetivos que ha logrado, a toda la gente que ha ayudado, gente de élite, como decía al principio. Entonces es como, no solo ayuda a el común de los mortales, sino que ha despertado algo y la gente de las altas esferas ha obtenido realmente resultados gracias a él. Y si en ellos se aplica, en la gente de a pie también se puede aplicar. Lo que pasa es que la mentalidad hace mucho, que también es uno de los temas de los que tratan. Entonces, claro, hay, por ejemplo, una sección que están bastante rato hablando de ello, que son como las 6 necesidades humanas que gobiernan tu comportamiento, ¿no? Digamos que todos los seres humanos buscan satisfacer una de estas 6 necesidades, que son la certeza, la incertidumbre, el significado, el amor y la conexión, el crecimiento y la contribución a la sociedad o al mundo. Entonces, se paralizan mucho, o sea, se enfocan mucho en este tema durante bastante rato y hacen varios análisis de cómo son las personas cuando su foco es el amor y la conexión, cuando su foco es el significado. Entonces, es muy interesante sobre todo para ver como qué tipo de persona eres, ¿no? Luego le pregunta también sobre o sea, realmente es una gran pregunta, que es, ¿realmente los seres humanos podemos cambiar? ¿Es cierto que una persona puede cambiar? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No, tu esencia no se puede cambiar. Lo tuyo, o sea, lo que define a Andrea no se puede cambiar. Claro, el problema es quién ha definido lo que le define a Andrea. Tú.
pero es que tú mismo tú puedes modificar tu concepto, tu autoconcepto, Pues ¿sabes? Que es otro de los temas de los que tratan, porque yo toda la vida he pensado que soy mala en matemáticas. Sí, pero tú puedes modificar algo, pero digo yo que no puedes cambiar. O sea, tú no puedes cambiar, no puedes dejar de hacer, no, de pensar ciertas cosas. Esa naturaleza buena que puedes tener, no, o sea, hay cosas que no puedes cambiar, pero porque van contigo, ¿sabes? Es como una persona puede estar oculta haciendo algo, siendo de una manera, pero acaba saliendo lo que realmente es ella. Sí. Bueno, en este caso, Puedes cambiar muchas cosas, claro, pero la esencia, lo que eres tú, eso no se puede cambiar. Eso llevas años desde niña y yo diría que no. yo no estoy al 100% de acuerdo, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar y cosas que a priori parece que no se pueden cambiar si realmente te están perjudicando. Mira, Ibai, que estabas hablando. Él vivía muy a gusto siendo una persona obesa Ya, pero eso no, y le daba dinero ser obeso. pero eso no es Ibai, su físico. Claro, pero su trabajo, sus patrocinadores, a lo que se dedica, Claro, su actitud, o sea, claro, todo eso no es él. sí, claro, y eso hay cosas que no se pueden cambiar. O No sea, sé. una persona que es humilde será humilde, Claro, pero esos pero son como atributos claro que tú de coges una persona. durante tu vida, desde pequeño, vas aprendiendo y viendo, por ejemplo, a tu familia, a tus padres, a tu entorno, y esas son cosas que entran dentro de tu raíz y tú eres así. O sea, creo que una persona que es buena, o en términos muy general, el día de mañana, si hace algo mal o a malas, está yendo en contra suya, o sea, acaba costándole, hacerle cosas malas, ¿sabes? Hacer cosas malas. Entonces es como que yo considero que hay cosas que están dentro de uno que eso sí que son que no puedes cambiar. Yo creo que hay cosas que no. Yo creo que puedes modificarte, mejorar, empeorar, puedes hacer cambios. Pero lo que es tu esencia, yo creo que no se puede cambiar. Claro, la personalidad de una persona. Algo sí. O sea, a lo mejor no sé explicarlo bien, Ya, ya. pero yo creo que hay cosas que no puedes cambiar. Es que si no, o sea, si no, no serías tú. Cada persona es diferente. Cada persona somos muy diferentes. Claro, Por mucho que tú pero tengas un gemelo, yo, por ejemplo, no soy la misma persona de hace 5 años. claro, He perdido mucha inocencia que pe- tenía antes. pero eso se llama modificarte. Estás mejorando o empeorando en la evolución de tus años. Pero yo me refiero, Andrea sigue siendo Andrea. O sea, es Claro, pero como, Andrea entonces era una persona buena, sigo siendo una persona buena, pero entonces era muy inocente, me lo creía todo claro, pero has mejorado. y ahora he cambiado ciertas cosas. Entonces la nueva Andrea ya no es la misma de antes. Vale, voy a ver si me sé explicar. A lo que yo me refiero es que imagínate que naciéramos y nos quemaran con un hierro un número en la nuca. Ujú. 23, ¿vale? Ese número no lo puedes cambiar. Eso es a lo que yo me refiero. Es como tu ADN, lo que, como tú te has formado los primeros años, cuando eras incluso un bebé y no te acuerdas de nada. Esas cosas que han conformado una actitud o un ser, Andrea, eso no se puede cambiar. Hombre, eso no se puede cambiar. O sea, eso no lo puedes quitar de ti, Claro. pero sí que puedes modificarlo a tu antojo. Puedes mejor. No, yo creo que hay cosas que no. Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que están tan en la raíz que conforman lo que es Andrea. Claro, pero esos son, por ejemplo, traumas que tú Sí, puedes tener de la claro, infancia, claro. pero esos traumas se pueden superar. Esos traumas se pueden superar, se puede aprender de ello, se puede encontrar la raíz de todos esos problemas que tienes a día de hoy. Se puede entender por qué te da miedo meterte en el mar, por ejemplo. No, no sé. No sé, estamos entrando mucho en debate. Sí, Voy a terminar estos ya. 10 minutos. ostras, sabe que se está haciendo bastante polémico. Entonces, no voy a entrar obviamente en más detalles porque es un episodio para ver y para disfrutar. Yo estuve 1 hora, la última hora, o sea, la primera hora la estuve escuchando y la segunda hora la estuve viendo así, embobada, en la tele. Entonces, mm,
justo este debate que hemos tenido ahora nosotros de si se puede o no se puede cambiar la identidad y las características de una persona, ellos también lo hablan y él da su punto de vista y su respuesta. Entonces, os recomiendo 100% que vayáis a ver este episodio, que es uno de los mejores que se pueden escuchar si estás un poco perdido y un poco desorientado y si necesitas esa palanca y ese empuje. Yo he encontrado mi palanca, acabé de escucharlo anoche. Average. He encontrado mi palanca y mi objetivo, ¿sabes? Que no sé si decirlo bueno, La palanca. lo voy a decir rápido. A ver si la palanca está de gimnasio o no. Claro, mi palanca para empezar. Mi palanca para empezar a entrenar es que este año tiene que ser el año de ahorrar y mejorar mi salud, porque el año que viene tiene que ser el año de tener vivienda y ser mamá. Y mi cuerpo tiene que estar preparado para ser para poder gestar bien, para poder dar a luz bien y para estar saludable y estar fuerte y estar sana Ser mamá. para ser mamá. Tú sola. No. Pero yo o sea, Deberíais seminar. Yo. no, sola. idiota. No, idiota, ¿Lo pero va a hacer? tú, Ah. pero lo que a mí me corresponde, mi parte de tú también deberías. ¿Pero voy a ser mamada? Joder, vale. No, pero lo que de ti depende, ese tiene que ser tu objetivo, ¿sabes? Si tú quieres meterme el espermatozoide más fuerte y más sano, más rápido y más con los ojos claros, Ya los tengo. todos son tuyos. Llevan gafas y todo de la velocidad. Pues eso también depende de ti. Entonces lo que depende de mí es estar sana y estar fuerte para evitarme muchísimos problemas. Así que he encontrado mi palanca. Voy a entrenar para ser mamá. Mi palanca es ser lo más cara al exterior, lo más violento posible para las personas que en un futuro pretendan o quieran hacerle daño a mis hijos. Es que plantearse. Imagínate que. Y no somos padres todavía. Claro. Cuando lo seamos. O sea, Imagínate cómo se puede cambiar tener la suficiente capacidad de poder matar a alguien que quiera hacer algo a mis hijos, esa sería un buen padre para mí. O sea, convertirme en ese padre sería bueno. El típico padre americano que corta leña en la puerta de casa. Para. Y tiene una cochera llena de herramientas y pistolas. No, pero es verdad que está intrínsecamente conectado el que es que no quiero decirlo, tío. Cuando esta gente que se dedica a coger a niños y tener relaciones y tal, ¿vale? Que tiene otro nombre, pero no lo quiero decir porque violinizar, ¿vale? Violinizar. ¿Te violiniza niños? Violiniza niños. Está intrínsecamente conectado con los padres más débiles y tontos. Es decir, si ven una figura paterna débil, tienen menos riesgo a que tenga unas consecuencias. Y yo, como no quiero que pase eso, tienen que ver una persona que sea capaz de ejercer una fuerza mortal hacia ellos, así se lo pensarán dos veces y no harán nada. Qué lástima me dan mis hijas. Bueno, mis yernos. Qué lástima me dan mis yernos. Bueno, ya está bien de análisis. De hecho, me lo voy a apuntar, este tema, porque tú tienes una parte muy clara de eso y yo otra, y me lo voy a apuntar para hacer un debate total de 1 hora, estudiando los puntos. ¿Cómo ¿Lo puede cambiar? Sí. Vale, me gusta. Vale. Pues bueno, se acabó el análisis. Tostonazo. Se acabó el análisis del podcast de esta semana. Hemos acabado hoy. El podcast dura unas 2 semanas. Nuestro análisis puede alargarse hasta 3 si hace falta. Pero bueno. 2 semanas. Como decía, ¿he hecho 2 semanas? Has dicho, y 3. 2 horas, perdón. 2 horas. Voy a dejar ya de hablar porque se me está haciendo ya un bucle. Continuamos. Así que continuamos. Continúo con Red Pill. Y esta semana, igual que la semana pasada también lo traje y muchas lo he traído, tengo que decirte que es el mejor debate que he escuchado hasta la fecha. Y mira que he escuchado, mira que vamos, de todos los colores, sabores, de todo. Ha sido el mejor para mí, indiscutiblemente. Y es un debate académico. Son personas muy preparadas, correctas, con ideas muy distintas,
que hay algún punto en el que se juntan, que ahora diré cuál es, pero básicamente para que entendáis la explicación de por qué es un debate académico, es porque cada uno va a dar su punto de vista de cada bloque, exponiendo ese punto de vista de una manera bastante larga y tal como ya analicé, creo que uno también en Red Pill El de o Rigoberto. con Rigoberto y Dallas, ¿vale? Que es así como más formal y tal. Pero bueno, luego este no es tan estricto, sino que simplemente hacen como los 10-15 minutos de explicación de su punto y luego ya entran un poco a debate con mucho respeto, sin mucha mezcla de voces, sin mucha voz alta, ¿vale? Ni mucha cosa así. Entonces, ¿Por qué has cambiado el tono y me has mirado cuando has dicho voz alta? mirad el fragmento del principio de Andrea y lo entenderéis. Cuestión, 4 personas y un moderador, J. 2 personas de un bando y 2 personas de otro. Bandos entendidos como izquierda o derecha. Ni lo que hay hoy en día es izquierda, ni lo que hay de posiciones derecha, todos son la misma mierda, siempre estamos con lo mismo, pero es la realidad, ¿vale? Ni colores, ni sabores, ni nada, son todos la misma mierda, ¿vale? Pero bueno, unos tienen unos análisis más de izquierdas y otros más de derechas. No tiene nada que ver con partidos políticos. Vale. ¿Verdad? En el bando de, digamos, de la izquierda está Anuj, que no sé si la has escuchado alguna vez. Es un influencer bastante que está pillando bastante subidón, pero es un chico, de hecho te lo nombré, porque J fue a una entrevista La y que él, dices que J como que ganó el debate esta persona, ¿no? muy bien, que J le dio la enhorabuena porque le hizo como plantearse cosas Eso. con lo que él decía. Bueno, y luego están Rubén, Dani y José, ¿vale? Entonces, es un debate extenso, son 4 horas, ¿vale? 1 hora por cada uno. Pero bueno, y hace unas confrontaciones en general con el feminismo, el marco teórico del patriarcado, conflictos de género, autodeterminación, políticas públicas y polarización social. Se divide en 3 bloques, ¿vale? 3 bloques que explicado por J es el primero inmigración y hablan un poco sobre todos los puntos de vista de los 4 sobre la inmigración. Evidentemente, los de la izquierda con una visión un poco más flower power y tal, ¿vale? Y el otro un poco, y los de la derecha, pues un poco más real, un poco más de que yo hago una tortilla y parto la mitad para mi familia y si me sobra para los demás, no directamente primero reparto para ellos y luego para mí. Segundo bloque, economía. Hablan un poco sobre la economía del país, todo hablando sobre España y cada uno pues tiene también su punto de vista. Evidentemente los de un lado tienen un punto de vista un poco más de repartición y los otros pues un poco eh, más de meritocrático, ¿vale? Un poco más de cada uno se gane su pan. Y por último el tercero, familia. Tengo que decir que J en inmigración y en economía, los 2 bloques primeros no se mete, hace de mediador, pero en el tercero, que es familia, de hecho él lo llama tercer bloque, familia, ley, problemas masculinos y patriarcado, todo en uno. Él sí que entra a hablar, porque ese tema sí que le toca más de lleno, y digamos que serían 3 versus 2. Pero ya os digo que merece la pena escucharlo, porque como os digo, son respetuosos, son ideas que atacan a ideas, son personas que hablan de una manera que da gusto escuchar y como digo, son debates que al final acabas teniendo unos... De ver cómo 2 personas con ideas diferentes se pegan, tú acabas teniendo como una batalla interna también y acabas como resolviendo esa duda, aunque ellos no se den la razón el uno al otro, sino que tú dentro, digamos que escuchas las 2 opiniones y la que más te cuadra es, digamos, la que tú más coges, ¿vale? Que puede que no cojas ninguna y ya está. Pero bueno, y tengo que recalcar 2 cosas. Una, como he dicho en la introducción, J ha nombrado un libro que creo que me voy a leer el segundo, que es Historia de la banca central y la esclavitud de la humanidad. Y a raíz de este tema han hablado de la única cosa que están de acuerdo todos. Y es que el único tema en el que tienen que estar todo el mundo de acuerdo del bando que sea y el que no estés porque está politizado en plan como fanatizado, ¿vale? Es el que las organizaciones de los ciudadanos tienen que temerlas los políticos y los ricos.
Y no hablamos, ¿vale? Esa es el matiz, que las organizaciones de la gente ciudadana tiene que temerla los políticos y los ricos. Cuando hablamos de ricos, de hecho se concreta en el podcast, no se habla de gente que gana una barbaridad, 20.000 euros al mes. No. Estamos hablando de gente poderosa. No estamos hablando de gente que por un método broker gana mucho dinero. Yo no estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de ricos de verdad. De los que mueven los Exacto. hilos. Porque muchas veces cuando el propio gobierno que tenemos ahora o cualquiera que venga o ha habido habla de subirle los impuestos a los ricos, no se refiere a los ricos que nosotros tenemos en la cabeza como muchos que salen en mi libro de los mejores de la historia, como Jeff Bezos o Amancio Ortega. No. Lo que hablan, lo que dicen de impuestos a los ricos es a la gente que gana más de 3.000 euros al mes, más de 4.000 euros al mes. Esa gente es a la que ellos consideran ricas y a las que quieren apuñalar y sangrar, ¿vale? Pero de los ricos que se habla en este podcast, del tema que ellos han cohesionado entre todos, son los ricos, pero de muy arriba, ¿sabes? Entonces, las organizaciones ciudadanas tienen que ser temidas por los ricos y por los políticos. Eso es a lo que han llegado a conclusión. Y como digo, he resumido en 3 bloques, como ellos dicen al principio del podcast, de lo que van a hablar. Es muy largo, pero son solo 4 horas. Te da para... Solo. Claro, es que la verdad que me trago de esto sin problema. A mí me ha costado un par de días, pero tenéis, de verdad, merece mucho la pena escuchar este debate. O sea, si me tuvierais que recomendar, y esto en algún momento hay que hacerlo, lo de, digamos, dar un repaso de todos los podcasts que hemos hablado hasta la fecha, ¿vale? Hasta el 20% o hasta un número. Este es sin duda, el podcast de Red Pill que tenéis que escuchar 100%. O sea, los demás me darían igual. Este es el único y que sí o sí tenéis que escuchar. O sea, que con este énfasis cierro porque no quiero entrar en ningún tema en concreto. Ahí os he dicho más o menos de lo que hablan, pero de verdad que merece mucho la pena escucharlo. Muchísimo. Así que nada, pasamos al siguiente. Esta semana he vuelto a escuchar el podcast de René ZZ, de Zen Talks, porque ha traído una persona que, fíjate que yo no la sigo, me han salido muchos vídeos de él, pero me parece tan valioso que... Y realmente es un enfoque que no solemos como planteárnoslo, ¿no? Estoy hablando de José Avellán, del doctor José Avellán, que es uno de los mejores cardiólogos de España, súper reconocido. Suena bastante. Es un chico bastante joven, tendrá unos 30 y pocos. Físicamente es muy guapo, físicamente está muy bien y claro, en redes sociales pues ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque no es el típico doctor viejo. Claro, tú piensas en un cardiólogo y no piensas en un chico de 30 años. Piensas en un señor de 60 años con pelo blanco y demás, ¿no? Entonces, han hecho realmente el doctor José Avellán ha hecho muchas entrevistas, ha ido a muchos podcasts, pero en particular pues he querido escuchar este porque René siempre o sea, tiene un algo. Todavía no he analizado ninguno de René. No las pues es que claro, a mí me ha gustado mucho este chico y fíjate que lo que dije en el primer análisis que hice de él, cuando presenté un poco el podcast, a priori yo o sea, es muy probable que no tenga nada en común con esta persona, ¿sabes? Por su físico, por a lo mejor sus aficiones o lo que sea. Pero realmente me gusta mucho como el trasfondo que tiene, la pureza, el trabajo que se ha hecho y que les hace hacer a sus entrevistados y se trabajan muy bien las entrevistas, de verdad. Al final tú lo que quieres de él es un podcast guay, bueno. Entonces, si eso te lo hace bien, Claro, ¿qué a te mí la importa? persona me da igual, a mí me importa el jugo que le saca al entrevistado y realmente las aportaciones que hace él también son muy, muy de valorar. Por eso ponemos abajo en la descripción los puntos donde podéis dar directamente a empezar los debates o los análisis de los podcasts, para que si no queréis escuchar nuestra personal, pues algo personal
que es lo que analizamos al principio del vídeo, paséis directamente y vayáis a lo importante. O sea, si Exacto. os importamos una mierda, podéis ir directamente al análisis del podcast que queráis. Si, por ejemplo, yo os importo una mierda, al análisis de Andrea. Si ella os importa una mierda, pues a mis análisis. Así que, Exacto. Y si los dos os importamos una mierda, pues pues, iros al podcast chao, original. y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Bueno, pues como decía, que se me echa el tiempo encima. La entrevista ha ido un poco orientada hacia, pues, explicar cómo todo nuestro entorno afecta a nuestro corazón, o sea, nuestro corazón y nuestro cerebro son como los dos motores principales, ¿no?, del cuerpo, y siempre se habla mucho de psicología, se habla mucho de alimentación, de músculos, se habla mucho del intestino, pero no, o sea, yo no escucho muchos podcasts hablando sobre el corazón y la importancia que tiene y profundizar en concreto porque tampoco hay muchos cardiólogos que hagan entrevistas, está claro. Entonces, lo que ha hecho Remé es, aparte del típico podcast diciendo qué es un infarto, cómo se produce y cómo evitarlo, le ha dado un trasfondo más de espiritualidad, como siempre, de espiritualidad, de si el decir me han roto el corazón, ¿sabes? Todo este tipo de cuestiones las hablan y de hecho el doctor Avellán le ha dicho gracias porque nunca me han orientado las entrevistas a ese punto de vista. Entonces, me ha parecido como muy, muy importante. Entonces, han hablado sobre la enfermedad más peligrosa de nuestro tiempo. Yo, ¿Vale? Andrea, ¿te metí un triple? Pues tíratelo si quieres. Sedentarismo. Está. Que realmente, o sea, Que no veo nada, no veo claro, nada. no es una patología concreta, sino que es la suma de el sedentarismo, Vale, la desconexión emocional, vale. la suma con el estrés crónico y la mala alimentación. Todo suma, ¿vale? Va muy unido el estrés con Claro. la mala alimentación. Si tú estás Ay, no comiendo, llego, no llego. si tú estás comiendo brócoli toda la semana, pero estás sentado en el sofá y no haces absolutamente nada, tu cuerpo, tu intestino puede estar muy bien, pero tu cuerpo no está bien. Echarás raíces de brócoli. Te saldrán brócoli con los Exacto. pies. Pues profundizan un poco en cada una de estas cuestiones. Luego se ponen como un poco más técnicos y explican qué ocurre realmente cuando una persona tiene un infarto. Y qué hacer, porque hay mucha gente que dice, no, pues túmbate de lado para no sé qué, pon las piernas boca arriba, o sea, hacia arriba. Olvídate, llama a una ambulancia. Si estás cerca del ambulatorio y quieres acercarte, acércate. Pero llama a una ambulancia porque si del ambulatorio te derivan al hospital, siempre vas a ir más rápido con una ambulancia que con tu coche. ¿Vale? Y de verdad que, o sea, dice, no sabéis la cantidad de escenas que uno se encuentra cuando El vino. cuando te viene la gente y dice, no, pues que yo he estado haciendo, me he tomado no sé qué. A ver. Yo te digo una cosa. A mí, mi abuela que para descanse me dice, chúpate el dedo y póntelo en la frente. Y yo lo hago y te juro que se me pasa. ¿El qué? ¿El dolor de cabeza? Por ejemplo. Ah, bueno. Porque los remedios de la abuela son los remedios de la abuela. Pues están los remedios de la abuela y los medicamentos. Que sí, va acompañado. Pero a lo mejor ese hacer así y así me salva la vida. ¿Sabes? No. ¿Por qué? Pues no lo sé. Mi abuela lo sabrá. A lo mejor la abuela de mi abuela lo sabía y se lo dijo a mi abuela. Y mi abuela me lo ha dicho a mí y me ha salvado la vida. Claro. O sea, quiero decir, una cosa no elimina la otra. Pero a lo mejor hacer así, ¿sabes? Es una tontería, es una chorrada. No tiene nada que Has ver. dicho un ejemplo Pero- aleatorio. Pero que los remedios de mi abuela o en general la gente muy mayor, parece que es una tontería, pero no. Hay muchas cosas, ¿eh? El otro día te dije algo y no me acuerdo ahora. Ah, se me metió una mota en el ojo Ah, y me ¿sí? dolía un montón. Me dice, ponte boca abajo, tápate el ojo y pestañea un montón. Y le digo, ¿taparme el ojo para qué? Y dice, tú tápatelo. Y no sé por qué, pero tú tápatelo. Y se me fue la Ya boca. está. Y digo, ¿pero tú en qué momento? Y dice, mi abuela. Ya Mi está. abuela. Claro. Bueno, pues están los remedios de la abuela y la ciencia. Vale. ¿Vale? Entonces, ellos también hablan de los medicamentos, de las dietas y de todos los riesgos cardiovasculares que puedes padecer o que a los que te puedes enfrentar si haces ciertas cosas como porque te duele la cabeza, tómate un ibuprofeno, ¿no? Automático, sin pensar. Y pero eso no es remedio de abuela tampoco.
No, claro, tío, por eso te digo que está de la parte científica que cada uno ya se lo aplica a su Espérate manera. que te lo veo y te lo sumo. ¿Y si es el remedio de mi abuela científica, qué? ¿Qué? Ah, Ay, pues. de verdad. Bueno, hablan también de salud mental, del miedo y del aprendizaje. Dice que, o sea, es uno de los momentos como más importantes de la entrevista, como los más potentes, porque él se abre en canal y dice, yo cuando empecé, yo tenía miedo. Dice, o sea, es que es una persona que te está tratando el corazón. Pero miedo a qué. Miedo por la responsabilidad que Vale, tiene. la vida. La vida. Porque tiene la vida de las personas en sus manos, literalmente, y con una precisión absoluta. A veces te abren las arterias que tienes obstruidas desde la muñeca. Desde la muñeca entran por una vena Ya. que te va directa al corazón y desde la muñeca te operan el corazón. O sea, es espectacular. Pero claro, los conocimientos que tienes que tener, la serenidad, pues claro, habla un poco de cómo, de cómo el miedo no desaparece, pero es que sí ha aprendido a gestionarlo mejor, ¿no? Y a confiar también en el equipo que tiene alrededor, que eso también Sí, pero también es muy importante. eso de confianza también le hace peligro. Vas a comentar cada cosa que voy a decir, se me va a hacer eterno el análisis, Sí. tienes toda la razón del mundo, pero ya llevo 10 minutos. Vale. Es que tú interactúas poco conmigo y yo Claro, bastante. porque te dejo hablar, porque si no se hacen eterno los análisis. O porque estás por dentro. Sí, me da igual. No, no estoy por dentro, así me da igual, te estoy escuchando todo el rato, pero Vale, vale. es que se me va a hacer eterno. La gente quiere que comente, me lo han dicho. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Tu abuela? Bueno, como decía, al principio, que han hecho como ese enfoque especial en la fe y la espiritualidad, fíjate que hay muchos estudios que demuestran que las personas que tienen, o sea, una creencia que no implica que sea religiosa, sino como esa energía que te motiva a ti, ¿no? Como que te mueve. Todas las personas que tienen como un sentido de vida claro tienen menos estrés crónico, mejor recuperación de enfermedades graves y mejores indicadores de salud. Un tema también muy, muy importante. Luego también profundizan en una experiencia personal que tuvo él, porque él tuvo una hernia. No me mires. Que no contesto. Bueno, pues tuvo una hernia, se pasó entrenando CrossFit, se pasó de peso y se hernió. Y estuvo que prácticamente no podía andar y él seguía yendo a trabajar y se negaba a que lo operaran. Y al final tuvo que claudicar. Y ahí pues también profundizan en lo que es el cuidarte y ser cuidado. O sea, cuidar y ser cuidado, ¿no? Que no son incompatibles. Y el ir al médico a tiempo. Que no pronto, pero a tiempo. Porque a veces te puedes pasar de ya iré, ya iré, ya iré, o no me hace falta, me puedo recuperar yo solo, que era un poco lo que pecaba él, ese ego, y estuvo a punto de quedarse inválido y de no poder andar en el resto de su vida. A ver, hay cosas y cosas. Bueno, ya, obviamente, un constipado no, pero Claro. Hay gente que va porque tiene, como tú dices, un constipado. claro, esta persona tenía las piernas dormidas Claro, y aún así claro. iba a trabajar y no quería operarse, porque él decía que con rehabilitación y entrenamiento iba a volver a recuperarse. En fin. Perdón, que he hablado. Chico. Luego también hablan del tema del deporte, ¿no? Pero no el deporte, sino el deporte de alta intensidad. Porque últimamente se ve mucha gente que va a hacer un Hyrox, un Spartan, Ah, ¿sabes? sí. Y gente que dices, o sea, una mamá de 50 y pico años haciendo un Spartan, ¿sabes? Y dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que esta mujer vaya a hacer un Spartan? Pero puede que lo pueda hacer. Puede que lo pueda hacer, pero hay mucha gente que como que se pone esa meta, ¿no? Y sin estar 100% preparado físicamente, Mata. exacto, pasan de 0 a 100 en nada, no van progresivamente. Entonces dice que no hacer nada y de repente hacer algo como muy brusco eleva el riesgo cardiovascular un montón mientras lo estás practicando. Esa gente que no hace nada y de repente se hace media maratón, que no hay huevos. No hay huevos a hacer una maratón y se quedan ahí pajarito. Habla. Claro, pero por eso existen relojes o cosas que, por ejemplo, yo tengo entendido que si tus pulsaciones pasan de 150 a 180, ¿sabes? Ahí es peligroso. Claro, pero Entonces, no todo el mundo lleva. Yo no llevo esas no, no, pulseras. yo tampoco, pero sí que tú te lo notas, ¿no? Yo por lo menos me lo noto. Si estas son unas pulsaciones muy altas,
Baja, lo que pasa es que la gente es como tú dices, El ego. porque está zumbado El y... ego, el no hay huevos a hacer un Spartan. Bueno, pues yo soy así La también. semana que viene, quedan plazas. La semana que viene hay un Spartan. No hay huevos a apuntarse en la carrera de la empresa sin entrenar. 5 kilómetros, sin entrenar, en frío, 100%, de la noche a la mañana. 25 minutos. ¿Eh? Que pues sí. Pero yo ¿No te iba... ha pasado nada? Claro, pero por iba- ejemplo, tu madre. Sí. Tu madre hizo la misma carrera que tú, en más La hizo tiempo. andando. Tu madre no la hizo andando, tu madre estuvo corriendo. ¿Y cómo llegó? Poco rato. Y llegó súper agitada y súper cansada porque no estaba preparada para correr 5 kilómetros. Claro. ¿Vale? Entonces, ese envalentonamiento te puede crear Ya. más riesgo cardiovascular y enfrentarte a tienes como más papeletas para tener un infarto. Bueno, pero mi madre entrena. O sea, mi madre Sí, entrena. sí, está claro. Pero no es, pero, o sea, la conclusión es la regularidad, el hacerlo todas las semanas. Todas las semanas hacer 2-3 sesiones de entrenamiento, moverse, que el cuerpo esté siempre, siempre, siempre activo. Dime. De verdad, ¿eh? Es que se me hacen los análisis eternos, ya llevo más de 10 minutos. De todos culpa bien los chicos. Vaya que no. Yo no he dicho nada. De verdad. Bueno, pues ya está. Se acabó el análisis. Bueno, también hablan del tabaco, del vapeo y del café. ¿Del café que hablan? 4 o 5 máximo al día. Pues nada, digo, pero son muchos, No es tanto. ¿no? No. Depende del café. Tazones No, es que, claro, es que depende del... o cafés. Y no solo depende de esto, sino del origen del café y de cómo te lo hagas. Porque el filtrado, el típico filtro de papel, le pones el café, agua caliente y es casi como una infusión, eso es de lo mejor. Vale, y tabaco y vapor, ¿ha dicho algo bueno o todo malo? Todo No, malo. todo malo, Vale. obvio. Vale, vale. Es como una copita de vino al día está recomendada por los cardiólogos porque mejora el corazón. Eso está pagado por una empresa de vinos. A ver, No, a ver, ¿no? Que A lo he ver. estudiado yo en la universidad. facilita más, digamos, como facilita la introducción Yo está ok. para la realización de una vida dentro de ti, ¿sabes? O sea, ¿Qué? facilita mucho el vino, ¿Qué le hace Peña? Sí, Ah, claro. es verdad. Eso facilita mucho también. Y súper, súper valiosa la aportación que acabas de hacer, que me has robado ya en total 1 minuto. Yo no tengo nada. Bueno, muy interesante, súper práctico y también encendedor, que decir, espabila. Activador. Espabila que tu corazón necesita vida y tú no se la estás dando. Así que, otro día. Pasamos al siguiente episodio. Continúo con un análisis de un canal para mí nuevo, porque Andrea sí que lo ha analizado alguna vez, pero yo nunca, es la primera vez, y es de Fer Miralles, ¿vale? Normalmente ella es la que más o menos tenemos unos preferidos y como que nos dejamos un poco ese podcast para ti, porque sé que te gusta también el entrevistador y demás. Y a mí evidentemente me gusta Fer también, pero siempre se lo cedía a ella y demás. Pero esta semana se lo he robado. ¿Vale? Igual que yo le robo a ella minutos, yo le robo a ella podcast, Sí, ¿vale? esto es una cosa. Bueno, y esta semana ha traído a Serchi Andrés, que es un abogado especializado en regulación de activos digitales y criptoeconomía, que es socio trabajador de Avast. Ah, muy bien. Es que el chico el calvo este, que tú lo has analizado creo Sí, alguna vez, sí. ¿vale? Bueno, como he dicho en el teaser, este vídeo no es muy largo. Entendedme que no es muy largo cuando yo creo que 4 horas de Red Pill pues son normal, ¿vale? Entonces, para expertos y principiantes de Bitcoin, para entenderlo y para perfeccionarte sobre Bitcoin, ¿vale? Todo lo que tiene que ver Bitcoin y criptomonedas. O sea, una persona que tiene mucha idea de Bitcoin y una persona que no tiene ni idea, los dos pueden verlo y lo van a entender. Esa es la clave. Porque aporta tanto cosas para principiantes como cosas para expertos. Tocan un poquito de cada. De hecho, Fer hace de ciudadano preguntando cosas, llevándolas a tierra, que no tiene ni idea de nada para que la otra persona realmente explique para ese tipo de personas. Pues fíjate que lo voy a escuchar porque yo al principio, o sea, hace unos años sí que estaba como muy metida y escuchaba mucho y veía muchos vídeos,
Pero todo lo que aprendí en aquella época, muchas cosas, o sea, los fundamentos obviamente no se me han olvidado, pero hay muchas cosas que se me han olvidado. Y si a día de hoy mi madre me pregunta qué es eso del Bitcoin, me va a costar explicárselo, ¿eh? Mm, Me va a costar. claro. Pues lo dicho, o sea, quería hacer un matiz y es que la persona que es capaz de explicarle cualquier tema, sea difícil o fácil, a un niño de 5 años, esa persona es experta en eso. Y esta frase ya la he dicho alguna vez en el podcast. Y este es la representación de esta frase, este vídeo. ¿Vale? O sea, es capaz de. Yo no digo que Fer sea tonto. No es tonto para nada. Esto que no. Pero sí que es verdad que no es su ámbito de especialización el tema de económico y criptoactivos. ¿Vale? Entonces, es una persona que sabe muy poco de ese tema. Entonces, que una persona que es muy experta en eso sea capaz de explicarle y que la otra persona entienda sin saber nada, esa persona significa que sabe mucho de ese tema. Mm. Bueno, entramos un poco en materia y voy a dar unos puntos y acabo con unas claves del vídeo y vais a verlo si os gusta de verdad todo esto. Bitcoin, ¿vale? No es una herramienta. Bitcoin no es ni bueno ni malo, ¿vale? Sino que es una herramienta que hay que entender, ¿vale? Es decir, utilizar Bitcoin como herramienta, no como una ideología, ¿vale? Luego, la regulación no desaparece, se desplaza a donde técnicamente pueden actuar, ¿vale? Porque ellos han hablado en el podcast sobre las capas del dinero. La capa 1, que sería el dinero físico, la capa 2, que sería digamos, el dinero digital en cuanto a tarjetas de crédito, deuda y demás en el banco, y la capa 3, digamos, como los criptoactivos. ¿Vale? Hablan un poco sobre las capas para poder intentar entender todas ellas. Luego hablan de la transparencia, trazabilidad y la regulación, porque estamos en un continente, ¿vale? Estamos en España, que está dentro de la Unión Europea, y en Europa hay mucha regulación. Y hablan un poco sobre el tema de la regulación, que es sobre lo que está más especializado Serchi. Hablan de la libertad financiera, que va ligada a la responsabilidad, formación y comunicación clara. ¿Por qué? Porque han tratado un tema que a mí me gusta mucho y yo lo llevé a un nivel muy, muy, muy grande, que es un segundo que lo encuentro, la custodia. Es decir, tú puedes invertir en esto, lo otro, lo que tú quieras, criptoactivos, ETFs, ¿cómo se llama? Empresas, ¿vale? En private equity. Muy bien, en todo. Pero la custodia, ¿vale? De hecho, Fer lo reconoce y es de lo que más miedo le da. Porque cuando hay como una balanza. Cuanto más tú tengas responsabilidad de la custodia, más privado es todo, es decir, más seguro. Cuando tú cedes seguridad, digamos que aumenta el riesgo, ¿vale? Si tú cedes en seguridad, aumenta el riesgo de que pierdas todo y tú tienes menos responsabilidad. ¿Vale? Entonces, responsabilidad y seguridad como que van un poco de contramano en la balanza, ¿vale? Es decir, yo cuando, por ejemplo, en 2020 empecé a tratar todo el tema de criptoactivos, me enfoqué mucho sobre todo en la seguridad, de empezar bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que traigo a explicar hoy básicamente, que es el tema que más me ha gustado y cuando lo escuches ya lo verás? Cuando tú guardas, depende de donde tú guardes tu Bitcoin, te pueden rastrear o no. Es decir, viene desde un exchange, viene desde una Ledger o de un USB o algo externo físico, que es algo así más frío, ¿vale? Pero lo que sí que no está exento de la regulación y normativas de Europa, por ejemplo, es cuando entra y sale. Es decir, yo puedo no saber de quién es esa billetera fría, pero puedo saber cuánto tiene, ¿vale? Pero en el momento que sale y se va a una persona, Se materializa. se materializa en una persona con un nombre, ya puedo rastrear esa salida. Incluso si esa persona invierte, yo puedo saber que esa persona puede tener un acceso a esa billetera. Entonces, no saben exactamente las billeteras frías de quién son, pero pueden saber cuánto tienen y los movimientos que han hecho a personas físicas. Entonces, en esa entrada y salida sí que hay regulación, pero en ese custodio no, ¿sabes? Entonces,
Hablan un poco en general, también entrando en tema de garantía de Bitcoin, futuro financiero, todo englobado en Bitcoin, hablando de la estafa de, digamos, el fiat, y que no todos los perfiles necesitan lo mismo. Conocer tu límite es parte de la inteligencia financiera, ¿vale? Porque no todas las personas a lo mejor necesitan criptos, a lo mejor no todas las personas necesitan tenerlo en una billetera fría, depende de tu perfil, ¿vale? O sea, la verdad que es un tema bastante chulo. Voy a hacer un resumen rapidísimo de 2 puntos que me faltan. Y básicamente es que se desmontan mitos sobre opacidad, blanqueo y anonimato, ¿vale? Por todo este tema del custodio. Se explica por qué el Estado regula la entrada y la salida del sistema, ¿vale? No la blockchain, como yo os he dicho. Hablan sobre la inflación, el poder adquisitivo y Bitcoin como tema general y principal. Así que eso es todo. Como digo, si os gusta Bitcoin, entender Bitcoin y digamos, especializar un poco más el tema de Bitcoin, o sea, adentraros un poco más avanzado en el tema de Bitcoin, tanto para uno como para otro, este vídeo es para vosotros. Así que nada, continuamos con el siguiente análisis. Vamos con mi último análisis de esta semana. Laura Guzmán y el podcast Rompiendo el Mercado. Nuevo episodio, o sea, nuevo podcast, mejor dicho, analizado. Me ha gustado mucho. Son entrevistas, obviamente, especializadas en inversión, de todo tipo. En concreto, yo he analizado un vídeo de inversión inmobiliaria. Y por fin has encontrado un podcast, o me equivoco, de una mujer que merezca la pena. Sí, no, a ver, Montse Despedosa Ya, ves, es mamá. ya lo sé, ya lo sé. Pero es otro ejemplo Claro. de podcast de mujer que realmente merece la pena. Esta chica, Laura Guzmán, tiene un tono muy periodístico a la hora de entrevistar. Es muy seria, muy profesional. Y me ha gustado mucho, mucho, porque además hace preguntas del público general y preguntas concretas, ¿vale? Con conceptos concretos, sabe qué preguntar y cuándo preguntar. O sea que también es para principiantes y expertos. Este episodio, sí, pero bueno, realmente para expertos. Cuando te refieres a preguntas geniales, es como que hace cosas geniales que aunque ella ya sepa. O sea, no, claro, o sea, hace preguntas como, por ejemplo, ¿qué va a pasar en el mercado inmobiliario en 2026? Ah, Claro, me pregunto, o sea, me refiero a eso. Preguntas así como, ¿qué va a pasar? Y cuando él a lo mor dice algún concepto, dice, explícame por favor este concepto. ¿Sabes? aunque ella ya lo sepa. Claro, a eso me refiero. Entonces, ¿a quién ha entrevistado? Uy, de una peluza. Peluza. Ya, meredor, ¿eh? Bueno, ha entrevistado a José Muñoz, que esta persona es inversor inmobiliario con más de 20 años de experiencia. Tiene, no sé si hayas escuchado lo de la fórmula IM. Inés dentro. Sí, bueno, está. La tienes dentro. La fórmula, digo. Ay, de verdad. Bueno, pues este chico ha escrito un libro especializado en inversión inmobiliaria. Como te digo, lleva más de 20 años en el sector y ha ganado y perdido bastantes millones. Entonces, ¿De qué es la fórmula IN? es su libro. Ah, vale. Es Vale. inversión. Madre mía. Es peor, es mejor la mía. Bueno, es que me desconcentras todo el rato. Es imposible. La culpa es mía. Este chico, José Muñoz, ha analizado la situación actual del mercado inmobiliario. Han desmontado un poco la narrativa de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Si a día de hoy tenemos o no burbuja inmobiliaria. Ha explicado muchos conceptos de la burbuja de 2008 y los precios, cómo invertir sin tener capital inicial y como muchos trucos, ¿no? Ha sido como muy de trucos. Para inversores principiantes, muy interesante. Además, he repasado muchos conceptos y he aprendido muchos otros. Vamos allá. Lo primero que responde es a la gran pregunta de ¿realmente se está vendiendo todo? Porque dicen ahora que todo se vende. Todo se vende. Entonces, ¿realmente es cierto que todo se vende a día de hoy? Y él lo que dice es, no es lo mismo ver que hay muchas cosas como muy infladas de precio en portales como Idealista o Fotocasa que saber cuánto tiempo llevan publicados.
¿sabes? Que eso también es una reflexión que yo, por ejemplo, cuando tengo algún cliente, algún propietario, se la hago de decir, no mires cuántos anuncios hay. O sea, lo que hay que mirar realmente es cuánto tiempo lleva ese anuncio publicado. Que eso es una cosa que realmente los portales en ese sentido no son transparentes. Tú puedes filtrar por publicados recientemente o últimas modificaciones. Pero ahí hay trampas. Pero no sabes cuánto tiempo lleva publicado ese... Porque eso es una baza de negociación. Y no se lo ponen tan fácil a los usuarios. Entonces, habla también un poco de su historia, de cómo ganó muchísimos millones y cómo lo perdió todo cuando la crisis de 2008. Y ahí también habla un poco de sus aprendizajes. Conceptos que he aprendido que, de hecho, me los he anotado y en la explicación también para tenerlo también bien fresco. ¿Sabes lo que es la permuta? Siempre quieto, o algo así, ¿no? Permutado. Las permutas en el sector inmobiliario. Ah, no. Vale, te lo explico fácil. Yo tengo un terreno y tú eres un promotor. Eres un promotor, pero que tienes el capital justo para construir el edificio. No te lo puedo comprar. Pero no me puedes comprar lo que yo pido por el terreno. Pero el terreno te gusta. Entonces me dices, déjame construir. Claro, eres como socio. Entonces cambias terreno por vivienda. Ay. Yo te cedo el terreno. No me pagues todo, págame el 80%. Y lo que te falte, dame la vivienda más cara de tu apartamento, de tu bloque de vivienda. Dame el ático. Claro, 1 o 2, o cuando se venda me das el dinero o lo que sea, sí. Claro, eso es una permuta. Entonces, eso es una operación que pues eso, se intercambia el bien por el suelo, ¿no? En lugar de pagar todo el dinero. Y él explica pues que con eso ganó bastante dinero, porque él estaba en promotora, ¿no? Y con eso pues ganó bastante dinero. Otro problema que tuvo en 2008, los pases. ¿Sabes qué es un pase? Sí. ¿Qué es un pase? No de fútbol, por favor. Menos mal que lo conozco, menos mal que lo conozco. Pues como un desfile, ¿no? Un pase de modelos. Ya que él tenía la alternativa. Si es antes de marcar el gol, es una asistencia, no un pase. Los pases. Los pases en el sector inmobiliario es una estrategia que es como ni legal ni ilegal, ¿vale? Alegal. Es un poco alegal, que se utilizaba mucho en 2008, cuando toda la creación de pisos, ¿no? Y de edificios, que consiste en que tú reservas un piso, ¿no? Y si al final, cuando llega el momento de comprar, no lo quieres, vendes esa reserva y la vendes con un plus. Buah, Es decir, acaba de salir una promoción. menudo pase. Una promoción súper bien de precio. Y esa promoción, enseguida, está toda reservada. Y yo quiero uno de esos pisos, pero tú lo tienes reservado. Entonces te digo... ¿Tú lo quieres? Claro, yo quiero el piso. Te lo revendo. Pero tú ya lo has reservado. Claro, entonces ganas dinero sobre plano. Ganas dinero del piso sobre plano. Tú haces una reserva de 15.000 euros y yo te digo, te doy 20.000 y la reserva me la cambias a mi nombre. Pero que no fuéramos a la mierda en 2008. Claro. Crear dinero de la nada significa eso. Claro, ¿qué pasó? En 2008 crecen los precios. O sea, caen, mentira. ¿Qué Crecen, pasó? no, No, caen. que pase. Que pase. En 2008, caída de los precios. Los bancos cierran el grifo y no dan un duro. Por lo tanto, desaparecen los compradores. Entonces, toda la gente que se dedicaba a hacer pases y ganar dinero por ello, no encuentra comprador que le dé esos 5, 10 o 15.000 euros Su más. modelo de negocio se fue A la mierda. ¿Qué pasa? Que toda esa gente que tenía esas reservas, esas como casi arras, No podían pagar. no podían pagar el piso, pierden las arras porque no pueden pagar el piso, en la vivienda, como los bancos no dan dinero, los compradores no la pueden comprar, la vivienda se queda cerrada. Y piden el pase que le han dado al otro. Claro, no. Sí, el dinero. O sea, no exigirían devolver los 20.000 euros porque no lo quiero el piso al final. Hombre, claro. Tú, Pues- o sea, tú cuando firmas un contrato, una cosa es la reserva inicial y otra cosa es el contrato de arras. Tú ahí te comprometes. Si no compras la vivienda, pierdes las arras. ¿Qué pasó? Viviendas cerradas,
inversores, que no son inversores, son especuladores 100%, porque eso sí que son especuladores. Especuladores Reservando enruinados. cosas que no iban a comprar. Claro. Y las promotoras sin poder vender viviendas. No recuperan la inversión, todo explota. Entonces, eso fue principalmente lo que a él le hizo quebrar en la época de 2008. O sea, que él hacía esos pases. No, él era promotor. Ah, Pero, y es una cosa muy clara que él dice, y además lo dice como sin tapujos y sin rodeos. Mi problema fue que yo no le estaba vendiendo los pisos a gente que quisiera pisos. Yo estaba vendiendo pisos a gente que quería ganar dinero gracias a esos pisos. Entonces, ganaban dinero con los pases, no con los pisos. pero ¿qué está pasando ahora? Pero eso, a ver, también se hace, porque hoy en día también se hace. Más como contratitos internos con las promotoras, Claro, ¿sabes? a gente que está comprando pisos para alquilarlos y ganar dinero. Sí, pero no es lo mismo, porque tú estás adquiriendo una propiedad. Ellos no adquirían una propiedad, ellos sobre plano negociaban ganar dinero, ¿sabes? No, o sea, a ellos el piso les daba igual, ellos querían reservar por 15 y esa reserva cambiarla de nombre por 20.000 euros más, ¿sabes? Yo reservo por 15, ¿tú quieres esa reserva? Dame los 15 que me he gastado más 10.000 más. Y de ahí pues se sacaban un pico, ¿sabes? Y de ahí se iban sacando los negocios. No, este chico no era el que hacía los pases, sino el promotor. Y por eso dice que el gran error fue querer venderle esos pisos a gente que no quería el piso, sino que quería ganar dinero. Entonces, cuando explotó todo, la gente que dio los pases, pues mira, pues perdió 15.000 euros y punto. Pero el piso se quedó cerrado. ¿Y la promotora de dónde gana dinero? De vender el piso. El piso se queda cerrado, la promotora quiebra. Esos son como los dos conceptos que a mí me han ayudado mucho, además, a entender más cosas en concreto de lo que pasó en 2008. Porque muchas veces como que tenemos... sí, se daban hipotecas y entonces pues todo quiebra y a tomar por saco todo. Pero, ¿qué pasó exactamente? Pues cosas como más concretas bajadas a tierra. Me gusta mucho... Me ha gustado mucho por eso, porque he aprendido bastante. Luego hablan de cómo es lo que es la inversión, ¿no? Y cómo es la inversión en inmueble y su forma de invertir. Y hablan sobre la crisis de 2008 y la crisis actual y si se parecen o no, ¿no? Y las diferencias que hay en cuanto a la famosa burbuja inmobiliaria. Después de escucharlo, ¿crees que se parecen? No son diferentes. No, son diferentes. Son muy diferentes. Son muy diferentes, obviamente. Deflación Son muy y diferentes. inflación. En aquella época se construían 700.000 viviendas y a día de hoy no llegan a 100.000. Entonces es que es evidente que la demanda cada vez crece más y la oferta cada vez disminuye más. O sea, el que el número aumente en las viviendas es porque tiene menos valor el dinero, no porque Claro. todo crezca más. Claro, no, Esa es la diferencia entre no es que todos estemos montados en el dólar. No tiene nada que ver. Y luego también hace un poco de predicción de lo que va a pasar en 2026, ¿vale? A modo spoiler, estabilización. Ni más ni menos. Ajustes, pero muy leves. Y sí es buen momento para comprar. Y aquí me he destacado una frase que a ti te gusta, que la dices siempre. Siempre es buen momento para comprar si compras bien. ¿Por qué? Porque el dinero en el sector inmobiliario no se gana cuando vendes, sino cuando compras. El dinero se gana en la compra. Si compras bien, luego vas a vender mejor y vas a ganar dinero. Pero ese margen lo vas a tener comprando por 10.000 euros menos. ¿Vale? Y luego, aún así a modo de cierre, trucos que da para calcular las rentabilidades antes de comprar una vivienda para invertir y errores. Principal error, empezar la casa por el tejado. Y a ello voy. Cuando pensamos en comprar una vivienda para invertir y sacarle rentabilidad, miramos, vale, tanto, rentabilidad de tanto, lo voy a alquilar por tanto. Es al revés. ¿Cuánto dinero necesito? Necesito 700 euros al mes. ¿Vale? Primero tienes que determinar ese precio que tú necesito vender esto por 200.000 euros. Necesito alquilarlo por 800 euros al mes. ¿Vale? Haces el total y a eso le restas los márgenes, los gastos y los impuestos que tú tienes, pues el IBI, los gastos de comunidad, etcétera, ¿vale? Y una vez tienes eso, calculas el precio máximo por el que puedes comprar una vivienda. Es como reinvertir, ¿no? Empiezas la casa realmente por los pies y no por el tejado, ¿no?
90.000 euros, 120.000 euros. Y me ha gustado mucho y es como un truco para calcularlo de manera distinta, que eso la verdad que yo no lo había escuchado nunca. Luego también habla, bueno, de oportunidades de inversión, banderas rojas a la hora de encontrar propiedades y demás, y cómo comprar una vivienda con poco o ningún dinero. Y ahí da como 4 maneras distintas. Un podcast muy interesante, muy práctico, sobre todo para inversores que a lo mejor no han hecho todavía su primera inversión o tienen una o dos propiedades, pero hay algunos conceptos que a lo mejor todavía se les escapa. Muchos trucos, muy práctico y sobre todo se entiende súper bien. Todo podcast que me apunto para la lista de escuchar. A lo mejor no todas las semanas, pero sí de manera recurrente. Así que 100% recomendado. Y yo acabo los análisis de esta semana, que ya está bien de análisis. Que vaya semanita, vaya podcast largo he hecho. Hemos hecho. Yo. Así que os dejo con José con el último análisis de la semana. Bueno, y finalizo yo brindando. No, ahora en serio, esto no lo borres, por lo que no pasa nada. Voy a finalizar yo con el análisis de BLV, Búscate la vida, de Eric Ponce y José Elías, que esta semana es un invitado por José Elías. Y es Tony Nadal. Normalmente se busca la vida, Eric. Sí, Para pues, buscar a los... claro, pero date cuenta que perfiles muy bestias, como es este caso, José tiene mucho más mano con todo esto. Entonces, de vez en cuando, a lo mejor le dice, la verdad que no lo sé, pero a lo mejor Eric le dice, oye, échame una mano con esta semana que no tengo a nadie, búscame tal. O, José, búscame un hueco que quiero traer a esta persona, ¿vale? Bueno, pues este podcast, ¿vale? Ahora entraremos en el meollo, pero ha venido Tony Nadal. Bueno, quien no conozca a este hombre, solamente por el apellido, no es de aquí, mínimo de España, en los últimos 15 años. O sea, no ha estado en España en los últimos 15 años. Tony Nadal es un entrenador de tenis, formador y referente en liderazgo y valores, conocido principalmente por haber sido el entrenador y tío de Rafael Nadal. Aporta una visión profunda sobre la disciplina, exigencia, educación, esfuerzo y gestión del talento, aplicable tanto al deporte como a la empresa y a la vida. Solamente voy a decir una cosa. Yo los análisis de esta semana han sido una batalla Campal. una batalla campal entre 4 tíos de pelo en pecho, pero espectacular, la mejor hasta la fecha. Luego ha sido interés de economía como Bitcoin y ahora viene la charla que te pones a escuchar en cualquier momento del día. Y no voy a decir que es que te vas a dormir, porque me sabría muy mal que alguien se durmiera con toda la información tan buena que va a dar este hombre, pero es una charla facilísima de escuchar. O sea, tienes un debate, esta semana tenéis un debate, algo con papel y boli para apuntar y la otra para fumaros un porro mientras escucháis esto porque es que relaja. La voz de este hombre relaja, ¿vale? Entonces, Tony Nadal, como digo, es el tío de Rafa Nadal, ¿vale? Y empezamos en el meollo porque antes de entrar en el show, José y Eric, digamos que hacen como una previa y han hablado, solamente voy a dar nombres y vais si lo escucháis si os gusta, ¿vale? Han hablado sobre Mercosur. ¿Has escuchado algo sobre Mercosur? Vale, pues tiene que ver con la regulación que está haciendo Europa con el tema de la agricultura. No sé si has visto las noticias o algo de que están con los tractores otra vez en Bruselas, en no sé qué, no sé cuánto, quejándose en Francia y tal. Vale, pues han entrado en el meollo y José dice que desde fuera al principio creía que la agricultura no era, y decía, hostia, se quejan por quejar esta gente. Pues ahora que está dentro, dice, no se quejan por quejar. Sé perfectamente que está la cosa chunga, ¿vale? Ese es como el primer tema que han hablado. Y luego, bueno, relacionado han hablado de la desconexión política y el desconocimiento del terreno, lo de siempre. Regular sobre cosas que no tienes ni idea, ¿vale? O sea, y el desconocimiento de todo lo que estás haciendo. O sea, no se dejan ni aconsejar por expertos de esas materias, ni por las personas que están al día a día. Y por último, tercer punto, Venezuela, que lo han tocado muy poco. Y perdón, por último, el cuarto, fútbol. Ha hablado del clásico, que ha sido el clásico hace poco, Barça y Madrid.
y por la polémica de la destitución de Xavi, de creo que era, sí, es Xavi. Xabi Alonso. Xabi Alonso, que está en Madrid y lo han destituido. Florentino, están ahí como quién tiene el poder. Florentino tiene poder, ha dicho que no me caes bien, no sé qué. En fin, detalles que a mí sinceramente me traen al pairo porque el fútbol no me gusta. Aunque cuando Andrea dice pases, yo lo primero que me acuerdo es de fútbol, pero bueno. Entonces, después de esta introducción, entramos un poco en la entrevista. Y como quería decir antes, que me lo he dejado para ahora cuando empezara, es una entrevista que Eric le dice: José, hoy no te has ganado el dinero, no te has ganado el pan, pero nada, porque se ha puesto modo espectador, porque es que, como digo, le han dejado hablar a esta persona porque es que da gusto escucharlo. Tiene una voz así como con H de hippie, ¿sabes? Como cuando te quedas sin Aspirada. oxígeno en la barriga, que va así, y a la vez ronca rota, ¿sabes? Y es como una, ¿sabes? Pues como Tony Robbins. Muy bien, muy bien, Como Tony Robbins. muy bien, pues, y te lo juro que a mí es el podcast hasta la fecha que menos me ha costado escuchar, porque es muy entretenido por la voz y por lo que cuenta. Bueno, pues habla de familia, de lo difícil que ha sido, porque el tema principal es el tema de Rafa Nadal, bueno, en sí del tenis, ¿vale? Este podcast, a la gente que le gusta el tenis, la verdad que se lo va a gozar bastante. Y también entran un poco entre el fútbol y la diferencia entre el fútbol y el tenis, de las rivalidades sanas que hay en el tenis, porque le comentan: ¿cómo llegas a decirle a tu sobrino, o ver nosotros desde el espectador, cómo tu sobrino tiene tanto respeto en esa época de Rafa Nadal contra Federer? Y dice: porque es que yo no concibo el que a tu contrincante no le tengas ese respeto con esos valores de lo bien que lo hace, igual que tú, o mejor a veces, o incluso tú mejor que él. Es que yo he escuchado, perdona que te corte, yo he escuchado alguna intervención de él y claro, él dice, es que la batalla por ser el mejor del mundo, o sea, esa final es una lotería, es o uno o el otro, es 50-50, porque no llegas a esa final si no eres el mejor, ¿sabes? Y es a ver a quién le toca hoy ganar. Entonces, o sea, tiene que haber ese respeto de decir, tú eres igual de bueno que yo, porque los dos estamos aquí y este año te va a tocar a ti y a lo mejor el año pasado me tocó a mí y es como, pues ya está. Yo lo resumo eso que dices en una frase de: estamos en la final, yo no sé quién va a perder, pero yo sé que voy a ganar. No sé quién de los dos va a perder, pero yo sé que voy a ganar. Pero yo voy a ganar. Claro, es esa seguridad, pero es lo que tú dices. Un poco Claro, pero es resumido. como, o sí o no. No hay Entonces, opción. y habla de la diferencia entre el fútbol, que el fútbol, la mayoría son unos hipócritas, la mayoría diría, no todos, pero es un ambiente muy diferente. Escupir, pegarse en el campo, tal, o sea, es muy diferente, es muy diferente. Su ego. También es verdad que es muy diferente el deporte en sí, porque no hay tanto contacto físico. Hay raquetazos en el tenis, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no hay empujes, no hay chafones, no hay tal, ¿vale? Y no es deporte en equipo, es tú mismo con tu mecanismo. Muy bien. Al final, él lo habla también, dice algo así como que nosotros ganamos dinero por la persona que está ahí, por el deportista, ¿sabes? O sea, y en el fútbol, digamos, por ejemplo, Florentino o Laporta, que es el del Barça, ganan por el equipo, por el nombre del equipo, salvo Messi o Cristiano. Claro. Pero dice que esos casos son, pero muy pocos, muy, muy, muy pocos. Bueno, habla un poco también de la relación entre lo que es el don que uno tiene más el trabajo y el esfuerzo. Y una parte de suerte también, porque tiene que cuadrarse todo, porque físicamente tú puedes joderte. Por ejemplo, hablan también, porque se ve que también conoce mucho temas de fútbol este hombre, porque también ha hablado y temas de fútbol, de entrenadores y tal. Y dice también que había, no me acuerdo de quién es ese chaval, porque es que la verdad yo con el fútbol desconecto un poco, pero hablan de una promesa que había con 20 años, que lo iba a fichar el Barça y el Madrid, se iban a pegar por él, y justo esa temporada se lesionó. Es un chaval joven, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿No es Mbappé? No, no, no. No. No, eso es Ese sí que lo lesionó. Claro. Sí que lo ficharon. Ay, pues no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco. De hecho, es una promesa que ha quedado en la nada, Sí. ¿vale? Cuestión.
Hablan también un poco de la destitución de los entrenadores, el liderazgo por todo el tema de Xavi Hernández, que lo han enlazado porque Alonso. Xavi Alonso, ¿he Alonso. dicho Hernández? Sí. Xavi Alonso. No, también de Xavi Hernández. Ese es el del Barça. Sí, claro, los dos Xavis, porque hablan de los dos. Porque eso es un detalle que no sé si sabíais, que el entrevistado está esperando a la entrevista mientras escucha la previa de José y Eric normalmente. Entonces han tocado temas de la previa. Ah, claro. Luego hablan de la dureza con Rafa y la educación de su carácter, que dice que le costó mucho porque le costó mucho y a la vez le fue fácil porque a quien más exigía era a su sobrino. O sea, ya no solamente te exijo porque soy un entrenador con un carácter duro, sino que aparte súmale que eres mi sobrino, eres mi familia, entonces el doble de exigencia, ¿vale? Crítica social a la sociedad débil que tenemos actual y la educación actual. Entrenar, esto es algo que me ha hecho bastante gracia porque es que yo te lo digo muchas veces, entrenar con bolas malas y sin agua. ¿A qué significa esto? Que él tiene métodos de entrenamiento intencionadamente incómodos para fortalecer la mente, en este caso, entrenamientos hablando de Rafa. Lo que yo siempre te digo de, pues ponerte flato para correr, hacerte incomodarte para entrenar o hacer algo, para que cuando ese algo incómodo que tú te pones a posta, no lo tengas, vayas mucho mejor, ¿sabes? Luego hablan... Y que si tú esperas que vaya bien, pero de repente hay algo que te hace ir mal, que no te paralice. Muy bien. Que ya digas, he entrenado con ese mal. Ya sé lo que es, claro. Sé lo que es. Si viene... No me viene de nuevas. Claro, no me viene de nuevas, sé atacarlo. Exacto. Luego habla de cómo es dentro de Wimbledon 2008, toda la historia de Rafa y demás. Como digo, entra mucho en todo la entrevista el tema de Rafa y tal, porque lo une todo, porque a mí la verdad que es lo que más me ha interesado, cómo llegar a esa bestialidad. De hecho, una anécdota que dice, y no voy a entrar mucho más en detalle en nada, de que fue con Rafa a casa de un ex tenista en ese momento, ahora ex tenista, pero en ese momento era como el número uno y tal, y le preguntaba, pero ¿tú crees que tu sobrino va a llegar? Y Rafa al lado le decía, ¿tú crees que tu sobrino va a llegar a número uno? Y dice, ¿de España? Sí. ¿Y crees que de Europa? Sí, con esfuerzo y tal lo conseguiremos. ¿Crees que va a ser top 10 del mundo? Dice, hombre, pues seguramente sí y tal. Y dice, ¿crees que se va a parecer a... No me acuerdo el tenista, ¿vale? Dijo un nombre. Y dice él, bueno, es difícil saberlo ahora, tal. Y cuando salieron de casa de ese ex tenista, que se comparaba porque eran amigos suyos, le pregunta a Rafa a su tío. No, perdón, le dice su tío a Rafa, es mentira, vas a llegar, pero seguro, a ese top 10 o más, ¿sabes? Pero bueno, dice que también no puedes asegurar que una persona va a ser top 1 del mundo. Él no lo podía asegurar que Rafa iba a llegar. Porque eso, como digo, son tres cosas. Don, esfuerzo y suerte. ¿Vale? Y por último, hablan de una lesión que digamos que es lo que desencadenó la bajada de nivel de Rafa. Y hablan del cuando el cuerpo dice basta, que se acaba tu carrera deportiva, que es, por ejemplo, como al final también le pasó a Rafa, y también comentan todos los altibajos y las superaciones de Rafa que tuvo a lo largo de su trayectoria, y al final hablan del Carlos Alcaraz y del futuro que se prevé. Así que nada, la verdad que muy guay, muy interesante, muy fácil de escuchar, y Rafa Nadal es historia de España. Y está muy bien saber todos estos detalles y es un podcast muy, muy entretenido, muy interesante. Así que finalizamos los podcasts por esta semana. Se acabó los análisis. Nos vemos la semana que viene. Ni cerramos, que llevamos ya un matraque aquí, un batarile que no veas. Si tenías un hambre que no veas. Pesados hoy. Así que nada, nos vemos la semana siguiente con el podcast 21%. Y ya vamos destronando. No, empezamos con los dos, con el patito. Vamos a hacer todos los 20 todos. 20 y tantos. Nos vemos. Hasta. Que vaya bien. Chao.